El nuevo dueño del país se llama Larry Fink. Es judío estadounidense y aunque ha asumido tras bambalinas el poder en México, no ha dejado su otro puesto, presidente y dirección general de BlackRock, el banco de inversiones más poderoso del mundo. El clan de los Clinton lo ha puesto como operador de la entrega del petróleo, la energía y los bienes nacionales mexicanos, vía las reformas estructurales que él diseñó para Peña Nieto y su gobierno neoliberal. Así es. Él fue el creador intelectual de la agenda de reformas que se le impusieron desde Estados Unidos a México y que se han estado aplicando sustancialmente con el fin de garantizar la completa privatización de los activos petroleros al corporativismo norteamericano. ¿Cuál es la relación de Larry Fink y la reforma energética? Primeramente, quisiera comentar que Larry Fink conoció a Peña Nieto mucho antes de que él fuera presidente de México. El 30 de julio del 2015, Peña Nieto declaró que él había platicado con Larry Fink para fines de la reforma energética y que le había prometido que su partido, el PRI, era el único capaz de completar dichas reformas. En esa reunión se juntaron los directivos de BlackRock y el gabinete de Peña Nieto con el fin de firmar el primer memorándum de entendimiento donde BlackRock compró la empresa Infraestructura Institucional, encargada de la exploración en campos petroleros mexicanos, que por cierto, esa empresa pertenecía a Carlos Salinas de Gortari. Y por cierto, esa empresa fue pagada y desarrollada con el dinero de las Afores, es decir, que Salinas de Gortari, por medio de un prestanombres llamado Jerónimo Marcos Lleras Rivero, creó esta empresa con el dinero de todos los mexicanos. Jerónimo Marcos Lleras Rivero fue asesor de finanzas del gobierno de Carlos Salinas durante todo su mandato presidencial, del año de 1988 a 1994. Y Ricardo González Anaya fue director de Pemex y el encargado de otorgarle los certificados de capital de desarrollo a Salinas para la creación de esta empresa que fue vendida a BlackRock por $900 millones. Vean además qué negocio hicieron. Lo repetiré porque es muy grave y el pueblo mexicano tiene que entender lo que pasó. Carlos Salinas usó el dinero de las Afores para hacer una empresa cuyas ganancias generadas serían para él y su familia. O sea, ni siquiera invirtió su propio dinero para extraer petróleo, sino que usó el dinero de todos los mexicanos para beneficiarse a sí mismo. No solo eso, sino que vendió esa empresa a Larry Fink por $900 millones. Una empresa que, repito, fue creada con nuestras Afores. Lo peor de todo es que BlackRock no solo consiguió hacerse de esa empresa, sino también el gobierno mexicano le otorgó contratos de los gasoductos Los Ramones, el cual el 45% de la utilidad pertenecerá a la empresa estadounidense. Petróleos Mexicanos informó que ha firmado un nuevo memorándum de entendimiento con BlackRock, el cual tiene como objetivo principal llevar a cabo el desarrollo y financiamiento de proyectos de infraestructura energética. Pero la cosa no terminaría allí. La conspiración seguía, y el segundo plan de Larry Fink era la de devaluar Pemex para poder comprar las acciones más baratas. ¿Cómo lograría eso? Primeramente provocando una eventual quiebra de Pemex, hacer que Pemex no sea autosuficiente en refinamiento ni infraestructura para crear la falsa idea de que es necesaria la inversión extranjera. Segundo, hacer que empresas americanas y particulares vendan gasolina en México. De esta forma, Pemex perdería el monopolio y él competiría en el mercado mexicano con sus propias empresas. Esta es una foto de José Antonio Meade cuando aún era secretario de Hacienda y mucho antes de destaparse como candidato, negociando la completa privatización de Pemex con Larry Fink. Por eso, José Antonio Meade fue elegido como candidato, porque él sería el encargado de continuar la labor de Peña, que consiste en entregar el petróleo mexicano. Esta es otra foto de Larry Fink estando presente en la presentación de la reforma energética, celebrando con Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya,
y el demás gabinete la aprobación de esta reforma. Larry Fink logró la implementación de esta reforma en base a sobornos en todos los niveles. Ricardo Monreal, quien votó a favor de la reforma energética, presentó un cheque de 15 millones de pesos que le dieron después de haber votado, con el que intentaron gratificarlo por votar a favor. A su vez dice que cada diputado que votó a favor de dicha reforma se le dio esa misma bonificación por la misma cantidad. La manada de empleados que tiene Fink en México es larga. Todos sacan raja económica de sus negocios, aunque estas ganancias siempre serán migajas comparadas con las que se llevan los consorcios transnacionales estadounidenses. Quizá los mexicanos que más ganancias reciben como pago por su traición a la patria han sido Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Videgaray y Arizpe. Actualmente Larry Fink está a punto de apoderarse de la totalidad de Pemex. Él espera que gane Meade para hacer su proyecto sin contratiempos, aunque si ganara Anaya seguramente también lograría su cometido. El único personaje que seguramente le quita el sueño es López Obrador, quien ha prometido revisar detalladamente todos los contratos de la reforma energética y someter a referéndum con el pueblo mexicano para determinar si se privatiza o no el petróleo. Sé que a Larry Fink no le agrada para nada el escuchar a López Obrador decir que él aspira a ser como Lázaro Cárdenas o Benito Juárez, quienes se caracterizaron por recuperar los bienes de México en manos de los extranjeros. Él sabe que si gana López Obrador, podría perder lo que por medio de la corrupción él logró. Sabe que López Obrador no se venderá como lo hicieron Peña y Meade, por eso está tan preocupado, y tanta es su angustia que ha pedido a Videgaray dejar a Gerardo Rodríguez Regosa, un subordinado suyo, como presidente del Banco de México. Así, puso también a Isaac Bolín en la directiva de Pemex y otros ejecutivos en puestos claves de la paraestatal. Ellos sin duda defenderán los intereses de Larry Fink en caso de que López Obrador pretenda recuperar Pemex. Sí, la primera tiene que ver obviamente con el tema de la reforma energética. Has dicho repetidamente que la vas a echar para atrás, luego has matizado aquí y allá. Entonces mi pregunta es, ¿la vas a echar para atrás? ¿Y cómo la vas a echar para atrás si esta es tu propuesta y tu propósito? Bueno, vamos a revisar los contratos, los 91 contratos que se han firmado a partir de la reforma energética. Vamos a ver en qué términos están los contratos. Vamos a cuidar que no sean contratos leoninos. Esto va más allá de lo político, de lo ideológico. Es juicio práctico. Lo que le convenga a la nación se aprueba. Lo que no sea negocio para los mexicanos, que sea negocio para particulares, nacionales o extranjeros, que afecte la economía nacional, pues no se puede mantener. El procedimiento para revertir contratos, en su caso, contratos malos para la nación, va a ser un procedimiento legal. No vamos nosotros a actuar de manera autoritaria, arbitraria, pero sí vamos a corregir todo aquello que se haya hecho mal. No queremos, Héctor, sorpresas como las de Odebrecht, que son escándalos mundiales. Entonces, sin aspavientos, de manera responsable, garantizando que vamos a actuar siempre en el marco de la legalidad, vamos a revisar los contratos y toda la reforma energética. Reforms are going to allow Mexico to build a greater future. Especially, I believe, the energy reforms, which will also create reforms in terms of how you deal with electricity and the ability to have cogeneration with natural gas and all the associated products from
energy and natural gas, gives Mexico a very important role in the world. And so if these reforms are executed properly, I believe investors worldwide would be very interested in participating in the upward momentum that the Mexican economy will achieve. ¿Cuáles serían los efectos económicos que sucedería después de que ganara López Obrador? Si llegara a ganar López Obrador, el país se vería en desafíos económicos los primeros meses, pero no sería su culpa. Lamentablemente, tanta guerra sucia en México y en el extranjero han provocado que la imagen de AMLO sea similar a la reencarnación de Hugo Chávez. Eso sin duda asusta a algunos inversionistas y ante una eventual victoria muchos de ellos sacarían sus inversiones del país. Repito, no en base al resultado de ninguna acción ejecutiva de López Obrador, sino por el puro prejuicio de su imagen. Pasarían unos meses antes de que López Obrador pueda convencer al mundo de que él no es socialista, tal y como pudo convencer a México. Y en ese intervalo de tiempo, el peso es posible que se devaluara un poco. El segundo factor es que Estados Unidos defenderá sus intereses neoliberalistas en México, así tenga que llegar a los extremos de iniciar una guerra comercial y un bloqueo económico como lo hizo con Venezuela. La razón de que Venezuela esté en la situación en la que está tiene que ver mucho con la conspiración comercial orquestada desde Washington contra el régimen socialista, es decir, los países aliados al capitalismo norteamericano, que son prácticamente toda América, los miembros de la OCDE y gran parte de la Unión Europea, les prohíben hacer negocios con Venezuela por el simple hecho de que Estados Unidos no quiere que ningún gobierno socialista se desarrolle y prospere. Si López Obrador continúa con la causa de defender el petróleo, es muy posible que Estados Unidos se proponga devaluar el peso y promover bloqueos económicos, como lo hizo cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Pero no se asusten, a pesar de la injerencia norteamericana, México no llegará a ser igual que Venezuela. Al contrario, a México le convendría un eventual desprendimiento del proteccionismo norteamericano. Si México logra ser autosuficiente y empieza a diversificar su comercio con otras naciones, sin duda creceremos. Estados Unidos es nuestra vaca lechera que nos impide progresar, y se vale de la dependencia que tenemos hacia ellos para chantajearnos, amenazarnos y acondicionarnos. Estados Unidos soborna a nuestra clase política, se está apoderando de nuestros más valiosos recursos energéticos y es el responsable junto con el gobierno actual de que haya aumentado el costo de la gasolina en nuestro país. Yo veo en el proyecto de López Obrador un lineamiento para que México refine su propia gasolina, sea autosuficiente en los aspectos básicos y no tenga que depender de los extranjeros. Por lo tanto, no estaría mal que gane López Obrador, eso le convendría mucho a México, pero obviamente a Estados Unidos no le conviene para nada. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la educación.